Imagina que la economía mundial es una gran carrera con tres corredores principales: Estados Unidos, China y Europa. Durante mucho tiempo Estados Unidos ha sido el líder indiscutible, el que marcaba el ritmo. En cambio Europa la seguía de cerca, y a veces más rápido o a veces más lento. Y China, por su parte, empezó la carrera mucho más atrás, pero ha estado corriendo a una velocidad increíble, adelantando a muchos y ahora está a punto de disputarle el primer puesto a Estados Unidos. Y la gran pregunta aquí, chicos y chicas, ¿quién está ganando la carrera económica ahora mismo? Pues aquí está donde las cosas se ponen interesantes. Ahora mismo cada corredor tiene una estrategia y unos problemas diferentes. Vamos a empezar por la economía de Estados Unidos. Es como un corredor muy fuerte y experimentado, pero que ahora mismo está un poco cansado. La economía estadounidense sigue siendo la más grande y poderosa del mundo, pero tiene un problema principal: la inflación. Esto significa que los precios de las cosas, la comida, la gasolina, el alquiler, han subido muchísimo. Para frenar esto, el gobierno de Estados Unidos ha subido los tipos de interés, que es como decir que ha hecho que básicamente pedir dinero prestado sea más caro. Esto enfría la economía para que los precios no suban tan rápido, pero también hace que el crecimiento sea más lento. Digámoslo así, que están sacrificando un poco de velocidad para no quedarse sin aliento. Pero vamos a ver ahora la economía europea, donde Europa es como un corredor que ha tenido varias lesiones. Se ha visto muy afectada por la guerra en Ucrania, sobre todo porque dependía mucho del gas barato de Rusia. Esto ha provocado una crisis de energía y ha disparado los precios. Al igual que Estados Unidos, también está luchando contra la inflación y su crecimiento es bastante lento, casi como si estuviéramos caminando en algunas partes de la carrera. Países grandes como Alemania, que era el motor de Europa, están pasando por dificultades serias. Y ahora vamos a pasar a la economía de China, la gran ofensiva para el mundo, donde China es el corredor que ha cambiado las reglas del juego. Mientras Estados Unidos y Europa están frenando sus economías para controlar los precios, China está haciendo exactamente lo contrario. Está pisando el acelerador a fondo, y el gobierno chino está inundando su economía con dinero. ¿Qué significa esto? Están haciendo que sea mucho más fácil y barato para las empresas y a la gente pedir préstamos. Quieren que las fábricas produzcan más, que se construyan más cosas y que la gente compre mucho más. Pero aquí viene el plan maestro de China: de fábrica del mundo a ser el jefe del mundo. China ya no es ser solo la fábrica del mundo, donde se hacen las cosas baratas que luego se venden en otros países. Ahora quiere ser el jefe del mundo. Su plan tiene varias partes. La primera: inundar el mundo con su dinero. Al crear tanto dinero, lo que los expertos llaman liquidez, no solo anima su propia economía, sino que ese dinero empieza a salir de China. Empresas chinas compran compañías en Europa, financian grandes proyectos de construcción en África y América Latina, puertos, carreteras, trenes, y se convierten en una pieza clave en la economía de muchos países. De esta forma ganan influencia y poder. La segunda: tecnología de punta. China está invirtiendo cantidades gigantescas de dinero en ser el número uno en las tecnologías del futuro: coches eléctricos, inteligencia artificial, redes 5G y un largo etcétera. Quieren que el resto del mundo dependa de las tecnologías chinas, igual que antes el mundo dependía del petróleo de Oriente Medio. Pues ahora la tercera parte, donde quieren un mundo a su medida. Con su poder económico, China está intentando crear un sistema alternativo al que lidiar a Estados Unidos. Por ejemplo, promueve su moneda, el yuan, para que los países la usen en lugar del dólar. Cuanto más países la usen el yuan, menos poder tendrá Estados Unidos para imponer sanciones económicas. Y con todo esto, ¿y qué pasa con las guerras? La estrategia de China como pacificador, en este caso con Rusia, pues aquí es donde vamos a ver la otra parte del plan de China. Mientras Estados Unidos se involucra directamente en conflictos, enviando armas y tomando partido de forma muy clara, como con Ucrania o Israel, China adopta una postura muy diferente. En la guerra de Ucrania, oficialmente China dice que es neutral, no ha condenado la invasión de Rusia y pide diálogo y paz. Sin embargo, en la práctica, se ha convertido en el mejor amigo económico de Rusia. Como los países occidentales ya no le compran petróleo y gas a Rusia, China se lo compra a todo a un precio más bajo. A la vez, le vende a Rusia muchos productos como coches y electrónica, que Rusia ya no puede comprar en Europa. Así, China ayuda a la economía rusa que no se hunda, y se beneficia económicamente y se presenta ante el mundo como alguien que es capaz
de básicamente en contraste con un occidente al que acusa de echar más leña al fuego. Básicamente se da como el que apacigua la discusión, ¿no? En cambio Europa es el malo, esto quiere dar a entender China. En cambio en Oriente Medio pasamos donde el conflicto entre Israel y Palestina, ahí China sigue la misma estrategia. Pide un alto al fuego, critica a Estados Unidos por su apoyo incondicional a Israel y se ofrece como mediador. Hace poco consiguió algo que parecía imposible, que Arabia Saudita e Irán, enemigos históricos, hicieran las paces. Con esos movimientos China le dice al mundo árabe y a otros países: Estados Unidos trae guerra y yo traigo la paz. Básicamente negocios y paz, mejor dicho. En resumen, ¿quién manda ahora? Estamos en un momento de cambio gigantesco. Estados Unidos sigue siendo militarmente el país más poderoso del mundo y su economía es enorme, pero está a la defensiva, intentando solucionar sus problemas internos, porque Europa está debilitada y tratando de encontrar su lugar. Estamos viendo que Estados Unidos y Europa no es lo que eran. Se están debilitando, mientras China, por otro lado, está a la ofensiva. Está usando su increíble poder económico no solo para crecer, sino para cambiar el orden mundial a su favor. Se está convirtiendo en el banquero, el ingeniero y cada vez más el diplomático principal para una gran parte del planeta. La gran pregunta para el futuro es si la estrategia de China funcionará. Tiene sus propios problemas, como una gran deuda y una población que envejece. Pero no hay duda de que ha lanzado la mayor ofensiva económica y política que hemos visto en décadas y está cambiando el mundo básicamente ante nuestros ojos. Estamos hablando que China ya no es lo que era. China no es el típico país pobre donde se faena la fábrica del mundo, esos grandes arrozales, la explotación de niños. China ya no es eso. Bueno, sigue siendo una parte, las afueras, ¿no? Pero las grandes ciudades, las megápolis que hay en China son espectaculares, sacadas del futuro. Estamos hablando que China es una parte de la población mundial muy importante y considerable, son 1.300, 1.400 millones de chinos, donde esa gran parte es la que mueve la economía, bueno, parte global, digámoslo así, porque China, estamos hablando que ha pasado de ser el Mercadona, el Sipereroski, el Carrefour del mundo, como decirlo así, el supermercado del mundo, a ser el que te va a fabricar todo, ¿vale? El que cuando necesites algo, algún componente, lo que sea, ¿vale? Sí o sí tendrás que pasar por básicamente por su infraestructura. Están creando una infraestructura brutal. Estamos hablando de que han invertido más dinero en inteligencia artificial, en tema de militar, en tema tecnológico, de una brutalidad que aún es que no se sabe. O sea, estamos hablando de que China se quiere quedar el mundo. Estamos hablando de que la hegemonía global que ya ha llevado Estados Unidos todos estos años, se está debilitando. No estamos diciendo que Estados Unidos ahora mismo no es la hegemonía, claro que sigue siéndolo, pero cada vez tiene a alguien que le está básicamente sacando las orejas, ¿vale? Las orejas y los dientes. En este caso es China. China está ahí, que se quiere quedar esa gran parte del pastel que todos estos años ha querido y ha estado llevando Estados Unidos. ¿Qué va a pasar ahora mismo? Pues seguiremos viendo. Estamos viendo una economía básicamente a nivel mundial catastrófica. Muchos países en todo el mundo tienen problemas económicos, incluido Estados Unidos, la principal economía mundial, también tiene problemas económicos donde los quiere solucionar haciendo que los europeos paguen su deuda. ¿Con qué? Pues básicamente, pues querés estar en la OTAN, pues tienes que pagar más dinerico, ¿vale? Para construir más armas, para comprarme a mí las armas, donde yo con ese dinero pueda, pues, solucionar el problema que tengo de la deuda en mi país, ¿no? Estamos hablando de que a Europa le está pasando lo mismo completamente. Los precios aquí en Europa son una demencia, es una locura lo que ha subido todo, la gasolina, la comida, todo en general, los coches, cuando las hipotecas, es infumable, es imposible comprarte una casa siendo joven, a no ser que tengas tu pareja, 2 trabajos y tú 2 trabajos más, es complicadísimo. Estamos hablando de que la economía europea y la estadounidense están debilitándose cada vez más y sobre todo metiendo en guerras que no son suyas. Estamos hablando que se ha metido en la guerra de Ucrania, que lógicamente sí le interesa a Estados Unidos, porque recordemos que geopolíticamente hablando es una parte muy importante de la OTAN, donde a Estados Unidos le interesa tener esa frontera controlada. Y bueno, ya si a Ucrania ganan la guerra y
y entra con los años, que lo dudo, con la OTAN y tal, será una gran derrota para Rusia. Recordemos que Rusia no va a permitir que Ucrania se vaya con Europa ni con Estados Unidos. Estamos hablando, porque ya lo está haciendo, ¿no? Pero por eso Rusia ha puesto sus zarpas en Ucrania, ¿vale? Porque recordemos que todos estos territorios, Moldavia, Rusia, todos estos territorios que eran antes de la URSS, la Unión Soviética, Rusia los tiene muy celosos, y por eso Rusia ha dicho o conmigo o contra mí, ¿no? Y bueno, estamos hablando de una situación bastante compleja. A nivel económico, que era este vídeo que quería interesante de hablar, Rusia lógicamente se está salvando y tiene una economía lamentable, hay que decir. Tenemos que recordar que tiene el PIB de Italia, de un país de 40, 50, 60 millones de habitantes. Hablando que Rusia tiene el doble, el triple de habitantes que Italia, pero tiene un PIB como el de Italia. Pero bueno, no tiene nada que ver, pero lo que dije siempre, Rusia siempre predomina por el tema de las armas nucleares, ¿no? La capacidad nuclear que tiene, que es lo que hace que muchos países no se metan directamente con Rusia, ¿no? En este caso. Pero bueno, estamos viendo que una China totalmente fuera de control, que Estados Unidos no puede controlar, y está viendo que incluso está salvando la economía rusa. Estamos hablando de todas las sanciones que ha recibido Rusia, pues lógicamente las ha recibido, les duele, les molesta, pero por detrás todo ese gas, todo ese petróleo que les compraban los europeos, ahora se lo está comiendo todo Rusia. China, perdón, en este caso. He dicho esto, que la economía global se está yendo a pique. Estamos viendo los precios cada vez más altos, los hogares más altos, todo más caro, el estilo de vida más alto, ¿vale? Estamos viendo eso. ¿Por qué? Porque, bueno, es que es lo que os digo, las principales economías del mundo, ¿vale?, se establecen por unas reglas. Si esas reglas fallan, es como un dominó, va cayendo en cadena a los siguientes países. Estamos hablando de que si el principal falla, empezará a fallar todo. Quiero decir, es una locura la economía global, es muy complejo de explicar, pero digámoslo así, que si el principal falla, empezará a fallar todo, ¿vale? Si al que le tiene que ir bien le va mal, imagínate al que le va mal, le va a ir muy mal, básicamente. Pues así funciona la economía, digámoslo así, que nos estamos en el mejor momento de nuestras vidas, ¿no? Económicamente hablando, y es una barbaridad. Pero lo que está aquí ganando económicamente esta guerra, principalmente, es China. No es que la haya ganado, ojo, no la ha ganado, pero está adelantando a sus rivales. Está ahí a punto de adelantarles. Ojito con China. Dicho esto, amigos, como siempre, muchísimas gracias por ver este vídeo. Es un vídeo más económico de lo que ha pasado geopolíticamente hablando a nivel monetario, ¿vale? Y nada, como siempre, muchas gracias por verlo. Como siempre, un fuerte like, suscríbanse. Nos vemos mañana en un próximo videazo. Así que, chao, chao, chicos. Chao, chao.